Hola a todos. ¿Cómo andamos? Pues yo bien trayéndoles el 16º capítulo de este hermoso fanfic. Espero que les guste este nuevo capítulo y que lo apoyen mucho. Recuerden que en la descripción se encuentra el link para los beneficios del canal al unirte, no crean que lo digo porque quiero dinero, sino que el YouTube me obliga XD. Todos los derechos para una chica con lentes. El link de su bella historia en la descripción. Sin más que decir. Comencemos. La gemela de Izuku. Capítulo 16 empieza. 15 o 20 minutos después de que los villanos se fueran, llegaron los policías, bomberos y ambulancias. De los 40 estudiantes, 15 perdieron la conciencia y fueron llevados de emergencia a un hospital pues estaban en estado crítico. 11 resultaron heridos de un rango menor a grave, 12 resultaron ilesos y 2 estaban desaparecidos. De los héroes profesionales, uno estaba en estado crítico por un golpe en la cabeza y uno estaba desaparecido. Del lado de los villanos solo 3 fueron detenidos. La prensa, la población y la mayoría de las familias de los estudiantes de la academia se encontraban furiosos por lo acontecido. Los héroes y la policía buscaban indicios del paradero de los villanos y de los alumnos secuestrados pero sin ningún éxito aparente. En el hospital se encontraban 2 alumnos de la clase 1, en un estado entre la inconsciencia y la vigía. Izuku Midoriya y Shoto Todoroki habían visto como la persona que más querían era llevaba y no habían podido hacer nada. A pesar de que el segundo no tenía heridas, su estado mental estaba muy mal. El chico Midoriya por el contrario se encontraba realmente herido. 2 días después de aquel ataque los dos seguían en el mismo estado y a diferencia de Midoriya el de Shoto parecía empeorar. Aún así los dos ya estaban despiertos. Hey. Ya despertaron, dijo Kaminari durante la tarde del segundo día. Qué bueno que estén todos aquí, esa fue la respuesta del peli verde quien a pesar de todo parecía estar confiado en que todo saldría bien. No realmente. Hirou sigue inconsciente por el gas y Yaoyorozu sigue hospitalizada pues recibió un fuerte golpe en la cabeza, explicó Ida tan correcto como siempre. Eso hace que solo estemos 15 de nosotros. La voz de Uraraka fue la que expuso esa triste realidad. Se llevaron a Bakugou y a Izumi después de todo. La voz que dijo aquello sonaba fría y lastimera. Shoto era quien había dicho esas palabras tan duras mientras se llevaba una mano a su cuello solo para darse cuenta de que su collar no está. Ya no está. También se fue, dijo el chico con una voz inexpresiva antes de volver a caer en ese estado tan depresivo que no duró mucho al escuchar las palabras de Kirishima. Hay que ir a salvarlos. Ayer escuché por accidente una conversación entre la policía y Yaoyorozu. Al parecer ella y un sujeto de la clase B pusieron un transmisor a un Nomu y ahora pueden rastrearlo, exclamó el pelirrojo dando esperanzas a Midoriya y a Todoroki quienes sin dudar aceptaron ir con tal de salvar a Izumi. La tarde pasó lentamente entre planes y algunos alegatos. 5 personas irían en aquel plan, pues los demás se habían negado. Así llegó la noche, momento en que el plan se llevaría a cabo costase lo que costase. Tras escaparse del hospital, Shoto e Izuku se encontraron con Kirishima, Yaoyorozu e Ida, dispuestos a ir en rescate de los 2 chicos secuestrados en la guarida de villanos. Izumi había tenido la peor revelación que podría sucederle y su mente se encontraba un tanto revuelta. Era como si su mente poco a poco empezara a dudar de todo su entorno y lo único que la mantenía atada a la realidad era la constante voz de Bakugou Katsuki gritando constantemente que él jamás se uniría a los villanos. Su mente llevaba así 2 días y si ese tiempo se extendía su mente terminaría por ceder a aquel mal que en ella albergaba. Porque si de una cosa estaba segura era que muy en el fondo existía un odio y un rencor que jamás había expresado y que con solo unas palabras habían salido a flote en forma de sed de venganza. Izumi. Yo solo quiero hacerte ver la realidad y que te unas a mí. Aparte es Sensei quien quiere hablar contigo. Cuando Tomura Nii-san dijo aquello mi corazón se detuvo, mi mente voló al recuerdo de la carta de mi madre. Ella dijo que mi padre biológico era alguien conocido como Sensei o como Afo. Fue entonces que lo comprendí, aquella persona que había llevado a Tomura Nii-san por el camino del mal era mi padre y también era aquel mal que mi hermano y Yolmid querían destruir. Aún así había miles de dudas en mi mente. Algunos momentos después Tomura Nii-san volvió a entrar. Escuché una banca o algo arrastrándose y después un sonido similar al de una computadora prendiéndose, seguidos de unos pasos saliendo. Minashigo Izumi. Escuchar ese asqueroso apellido que por años me vi obligada a usar me devolvió todas las fuerzas, tanto físicas como mentales. Soy Midoriya. ¿Y quién eres? ¿Qué quieres de mí? Grité con furia. Midoriya. Así que la hermana de Junko te adoptó al igual que a tu hermano.
Oh hija mía, esa no es forma de hablarle a tu padre. Aún sabiendo esa verdad no pude evitar que el miedo y dolor se extendiera por mí. Tú no eres mi padre. Mi padre, el esposo de mamá, es Isai Midoriyaya. Dije más para mí que para la persona que me escuchaba. Claro que lo soy y la prueba de eso es tu carácter. Muy diferente al de Junko y al de Izuku. Tú tienes el carácter, la fuerza e inteligencia que ayudará a Shigaraki Tomura a seguir mi legado. Yo no me uniré a la liga de villanos nunca. No importa quién seas, yo no seré una asquerosa villana y seguiré los pasos que mi madre hubiese querido. Jamás aceptaré que seas mi padre, repliqué con un enorme enojo. Izumi. Izumi. Las palabras, nunca y jamás, son palabras que no deben ser utilizadas. Tal vez no quieras aceptarlo, pero tú no perteneces a los héroes. No, tu lugar es conmigo y con Tomura. Aún así, tal vez una historia pueda persuadirte un poco, dijo aquella persona con una tranquilidad extrema. ¿Por dónde empezar? Ya sé, tal vez deba contarte sobre Junko. Ella quería ser una heroína, pero en aquel entonces su Kosei era considerado el adecuado para una villana y así lo hizo. Fue la mejor villana que yo haya conocido hasta que un héroe novato la mató. Esas palabras lograron terminar con toda mi cordura y fuerza. No. No podía ser cierto, ¿o sí? No, tenía que ser mentira, pero si era así, entonces ¿cómo explicaba que Sensei era mi padre? Mi madre quiso ser una heroína, pero había fallado, ¿eso la hizo una villana? ¿Ella había sido asesinada por mi padre o de verdad la había asesinado un héroe? Esa y miles de preguntas más fueron lo que empezaron a quebrar mi cordura y valentía, pero aún así pude escuchar y entender aquello que Sensei siguió contando. Sé que te harás miles de preguntas. Así te contaré un poco más. Tu madre fue temida entre villanos, pero solo algunos héroes sabían de ella. Era conocida como la villana Green Terror. Realmente era una asesina estupenda, sus habilidades superaban a Stein. Sin embargo, cuando nacieron ustedes, su identidad fue descubierta y todo por una pequeña marca que un héroe le había dejado. Como era de esperarse, ella escapó, pero un héroe la encontró y peleó con ella arrebatándole la vida. Sé que la realidad es dura, pero no puedes cambiarla. Espero que saber esto te haga darte cuenta a qué bando perteneces, y si esto no basta, Shigaraki Tomura se encargará de que veas la realidad. Aquella explicación había bastado para que todos mis ideales y fuerza de voluntad se esfumaran. Aún así me atreví a preguntar una sola cosa. ¿Por qué solo a mí me aceptas como tu hija? Tu hermano era un Mukosei y nunca iba a poder estar a la altura. Tú, por el contarlo, naciste con un fuerza gigante. Aparte que ahora tu hermano es el portador del One for All y es algo que no puedo permitir, dijo Sensei antes de que la puerta volviera a abrirse y que mi mente se desconectara. Después de aquella charla con Sensei fui dejada sola, mi mente parecía estar dudando de todo, incluso dudaba de mi existencia. ¿Yo solo había nacido para ser una villana? ¿Yo quería ser una villana? Esa y miles de preguntas más se formaban de forma borrosa en mi mente, pero aún así muy en el fondo seguía con mis mismos ideales, los cuales se derrumbaron con la plática que se llevó a cabo después. ¿Así que eres la hija de Sensei? Querida Izumi. Tú y yo seremos los más grandes villanos. Los que acaben con los héroes, dijo Tomura Nisan al entrar al cuarto. Aunque él sea mi padre, no seré una villana, logré contestar con mucho esfuerzo. Isu-chan. Tú sabes que no quieres ser una heroína. Recuerda todo aquello que nos hicieron, recuerda los maltratos y los días que pasamos sin comer, recuerda las veces que con castigaron bajo el sol o las que nos encerraban. Recuerda que ningún héroe fue en nuestro rescate. Recuerda la sed de venganza que hay en tu interior. Cada una de esas palabras lograban hacerme dudar más. Tomura Nii-san era el único que había vivido lo mismo que yo. Cada que él decía la palabra recuerda, yo recordaba algo. Recuerda los golpes. Yo recordaba la vez que me golpearon hasta quedar inconsciente cuando tenía solo 4 años. Recuerda los días que pasamos sin comer. Yo recordaba aquella vez que pasé una semana sin probar bocado. Recuerda los maltratos. Yo recordaba aquella vez que me encerraron por 3 días en un lugar oscuro sin agua ni comida. Recuerda que ningún héroe fue a rescatarnos. Yo recordaba que fue Endeavor quien hizo algo por el orfanato, pero solo llegando a un acuerdo con Sho. Recuerda la sed de venganza. Yo recordé que solo Sho me ayudó y sufrió por eso. Yo recordé aquella satisfacción al ver cómo mi violador era abrasado por mis llamas. Mi mente quedó en un estado lleno de dudas, miedo, temor y recuerdos, pero aún así una parte de mí seguía pensando en Sho, en Izuku y en Mama Inko. Al no obtener respuesta, Tomura Nii-san me llevó a otro lugar, sentí que me jalaba y me hacían caminar algunos pasos. Llegamos a un lugar con mucho ruido, se escuchaba alrededor de 10 voces distintas y la que se alzaba sobre todos era la voz de Katchan, la cual logró sacarme un poco de mi ensoñación.
Oye. Oye. Idiota, ¿estás bien? Preguntó mi amigo explosivo, obviamente dirigiéndose a mí. Sí, fue lo único que contesté en un murmullo. El tiempo pasó, no sé cuánto exactamente, pero según Kacchan, llevábamos ahí cerca de un día. Al parecer él no tenía nada que impidiera su vista. Solo se escuchaban algunas pláticas entre villanos y algunos cuchicheos. Llegó un punto en el que creo haber quedado dormida, o tal vez solo me desconecté de todo. Lo que me regresó a mi turbia realidad fue la voz de una chica. Era una voz tan alegre que bien parecía estar cerca de un orgasmo. Tú eres la hermana de mi querido Izuku. Son muy parecidos. Seguro que tú también te verías muy bien llena de sangre aunque seas mujer. Tal vez debería empezar a llamarte Onesan. Sí, así te llamaré. Yo soy Himiko Toga y al igual que tú he sufrido mucho. Por alguna razón era reconfortante para mí el saber que no era la única con traumas del pasado. Aún así mi mente seguía divagando entre todos mis revueltos pensamientos. ¿De verdad quería ser una heroína? ¿O quería venganza? Esos pensamientos se repetían una y otra vez durante horas y horas. Fue entonces que escuché una explosión a mi lado. Kacchan se había liberado de los cinturones que lo mantenían atado. Aún así yo solo era un estorbo y una carga, pues sin mi vista no podía hacer nada. Escuchaba como Kacchan decía insultos y gritaba casi pidiendo una batalla. Hola. Traje la pizza que ordeno, se escuchó decir una voz sobresaltando a todos. Era algo extraño y todos se quedaron en silencio. En ese momento se escuchó el estruendo de una pared derribada. Y bueno, hasta aquí el 16º episodio de este magnífico fanfic. Espero que les haya gustado como siempre. Saludos para los miembros del canal, ustedes son unas bestias pardas. Recuerda que si quieres ser saludado de esta forma puedes volverte miembro del canal, lo cual solamente es opcional. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un hermoso día.